Venga, gente, acomodaos. Esta noche vamos a hacer un viajecito. No a las playas llenas de sol que veis en las postales, que va. Vamos a un sitio un poco más peliagudo. Un sitio donde los mojitos son fuertes, pero la libertad de expresión está, digamos que, de siesta permanente. Así que, dejadme preguntaros, ¿sabéis lo que es vivir en una isla donde cada movimiento puede convertirse en un delito? Pensadlo un momento. Cada uno de los movimientos suena como el anuncio de un nuevo baile de moda horrible, ¿a que sí? La rumba de la represión. Un paso a la izquierda y multa. Un paso a la derecha y te llevas un interrogatorio de regalo. No estamos hablando de una distopía de ciencia ficción, aunque, la verdad, algunos días parece que los guionistas de Black Mirror también trabajan de asesores políticos cubanos. Estamos hablando de Cuba. Sí, Cuba. Esa, de los coches clásicos y los puros. Y, mira por dónde, con una lista de prohibiciones tan larga que los términos y condiciones de iTunes a su lado parecen un folleto de nada. Preparaos, porque esta lista no la vais a ver en los informativos, y mucho menos en una guía turística. Porque, seamos sinceros, un eslogan como «Visita Cuba», donde tus opiniones te pueden llevar a una habitación sin ventanas, pues no es que inspire mucha diversión en familia, la verdad. Porque estamos en pleno 2025, y el mundo entero sigue ignorando una de las realidades más silenciadas del continente. Es alucinante, ¿a que sí? Podemos ver en directo a un robot en Marte, pero saber la verdad sin rodeos de lo que pasa a 90 millas de Florida. Por lo visto, eso es pedir demasiado. Os lo advierto desde ya, este vídeo va a incomodar. Va a molestar a los que defienden lo indefendible y va a dejaros con la boca abierta. Así que quedaos hasta el final, porque no solo vais a aprender, os vais a enfadar. Preparaos, porque lo que viene a continuación es lo que muchos cubanos no pueden decir en voz alta, pero nosotros sí lo vamos a decir. Alto, claro, y sin miedo. Agarraos, que vienen curvas. Va a ser una noche movidita. Bueno, empecemos por lo básico, ¿vale? La capacidad de decir lo que piensas. En muchas partes del mundo es como respirar, simplemente lo haces. Quizás te quejas del tiempo, o de tu equipo de fútbol, o, yo qué sé, de que tu gobierno es un lío tremendo manejado por gente muy elegante que parece que no decide nada. En Cuba, sin embargo, tener una opinión, especialmente una que no sea igualita a lo que dice el gobierno, te puede costar la libertad. Y lo digo de verdad, ¿eh? No es broma. La idea de poder decir lo que piensas se mira con la misma desconfianza que la piña en la pizza. Algunos dicen que se puede, pero los que mandan no se fían nada, y querrían que solo pensaras lo que ellos dicen, como si solo pudieras elegir la pizza margarita, la más básica. Verás, no es que haya libertad para hablar de verdad, es más bien libertad para hablar, con condiciones. Y esas condiciones son como una letra pequeña, muy larga y muy triste, que más o menos dice: puedes hablar, siempre y cuando no critiques al gobierno, ni a la revolución, ni el precio del pan que ayuda a pagar el Estado o, la verdad, cualquier cosa que pueda dar a entender, ni que sea un poquito, que las cosas no van de maravilla. Si te atreves a pasarte de esas líneas tan bien marcadas, bueno, prepárate para los problemas. Y no hablo de una simple regañina o un mensaje feo en internet. Estamos hablando de perder tu trabajo. Y como allí es el gobierno quien controla casi todo el trabajo, eso es un problema gravísimo. Estamos hablando de que te pueden detener sin una buena razón. O, algo que da aún más miedo, simplemente que dejes de salir en público y que nadie hable de ti en las noticias o en ningún sitio. Imagina Internet, ese sitio genial y un poco loco lleno de vídeos de gatos y discusiones por cualquier cosa. En Cuba, no es como una plaza donde todos pueden entrar. Es más bien como un jardín cerrado con muros muy altos, donde solo hay lo que unos pocos eligen, y con unos jardineros que dan bastante miedo. Entrar a Internet es difícil, cuesta dinero y te vigilan mucho. Las páginas de Internet que critican al gobierno no se pueden ver. Miran con mucho cuidado lo que se pone en las redes sociales, y a los periodistas que no son del gobierno se les trata como si fueran enemigos. Les molestan, intentan darles miedo, y siempre está el peligro de que los detengan solo por hacer su trabajo. Un trabajo que, en un país donde las cosas funcionan bien y la gente decide, se considera súper importante. Pero en Cuba, si dices la verdad, muchas veces lo llaman ir en contra de la revolución.
El gobierno controla todos, y digo todos, los sitios más importantes por donde te enteras de las noticias. Periódicos, televisión, radio. Todos cuentan la misma historia que quiere el gobierno. Es como si todos cantaran la misma historia aburrida que dice el gobierno, una y otra vez. Y si alguien piensa diferente, no es que no se le oiga, es que lo borran a propósito. Imagina que todo el país vive con el programa más fuerte del mundo para quitar los anuncios de Internet. Pero en vez de quitar anuncios, quita la verdad. Si alguien intenta dar otra opinión o contar verdades que molestan, el gobierno usa toda su fuerza para impedirlo. Esto no pasa por casualidad. Lo hacen a propósito y con mucho cuidado para controlar lo que la gente se entera y, al final, lo que la gente piensa. ¿Y qué pasa si quieres decir lo que piensas, por ejemplo, protestando en la calle? ¿O reuniéndote con gente? Pues va a ser que no. Salir a la calle para protestar en grupo, si no te da permiso el gobierno, es como si fuera ilegal. Las imágenes que vimos en julio de 2021, con miles de cubanos en las calles pidiendo libertad, fueron alucinantes justo porque era algo que casi nunca se ve, y muy peligroso para los que estaban allí. El gobierno los paró muy rápido y con mucha dureza. Detuvieron a cientos de personas, y a muchas les pueden caer un montón de años de cárcel solo por atreverse a gritar libertad. Esto nos recuerda de forma muy clara que incluso algo tan básico como poder juntarse con otros para protestar, el gobierno lo ve como un peligro muy grande para ellos. Así que cuando oigas hablar de Cuba y alguien diga algo como el espíritu de la revolución, recuerda que una parte de ese espíritu es asegurarse de que nadie más pueda decir ni pío. Es como si te taparan la boca para que no digas nada, de una forma que agobia mucho. La única voz que quieren que oigas es la que dice que todo va genial, aunque esté clarísimo, y duela ver que no es así. No es solo que no puedas criticar, es el miedo, un miedo que te paraliza en todo momento y que hace que la gente se calle sola. El miedo a lo que les pueda pasar hace que no digan nada, incluso antes de abrir la boca. Ahora, hablemos de algo que la mayoría de nosotros damos por sentado: la capacidad de salir de nuestro propio país. Ya sabes, hacer la maleta, comprar un billete, quizás aguantar una comida de avión malísima, y listo, estás en otro lugar. En la gran mayoría del mundo, esto se considera un derecho humano básico. En Cuba, sin embargo, históricamente ha sido más bien un privilegio, uno que el gobierno podía conceder, o más a menudo, negar, muchas veces sin molestarse en darte una explicación coherente. Es como intentar dejar una secta especialmente pesada, pero la secta tiene una isla entera y un aeropuerto. Durante décadas, los ciudadanos cubanos se enfrentaron al infame permiso de salida. Literalmente tenías que pedir permiso al gobierno para salir de tu propia tierra. Imagina tener que escribir un ensayo sobre por qué mereces irte de vacaciones, o visitar a tu familia en el extranjero, o buscar una oportunidad, sabiendo que un burócrata sin rostro tenía todo tu futuro en sus manos manchadas de tinta. El proceso muchas veces era injusto, poco claro y muy frustrante. Estaba pensado para controlar a la gente y evitar que se fueran los más listos, o cualquiera que no fuera de fiar o, ni se te ocurra, que criticara. Ahora quizás oigas que las cosas se han flexibilizado. Ese es el término oficial, flexibilizado. Y sí, en 2013, el requisito del permiso de salida fue oficialmente eliminado. ¡Bravo! ¡Libertad! ¡Que tiren confeti! Pero espera, no tan rápido. Esto es Cuba, ¿recuerdas? Siempre hay una trampa, siempre un pero, siempre una nota a pie de página escrita con tinta invisible que solo se hace visible bajo la dura luz de la realidad. Aunque el permiso de salida formal ya no existe, el gobierno todavía tiene un montón de maneras de tenerte bien agarrado a Cuba si no quieren que te vayas. Por ejemplo, simplemente pueden negarte el pasaporte. Sin pasaporte no hay viaje. Así de simple. ¿Y las razones para negarlo? Oh, pueden ser maravillosamente vagas. Razones de interés público, seguridad nacional, o las siempre populares, otras razones consideradas apropiadas por las autoridades. Esto básicamente significa porque lo decimos nosotros y punto. Profesionales como médicos, científicos, atletas y cualquiera con habilidades que el gobierno considera muy importantes pueden acabar en listas que les prohíben viajar. Al final, es como si fueran prisioneros de su propio talento. Es una forma muy retorcida de recompensa. Felicidades por ser brillante. Como premio, nunca podrás irte. Luego están los obstáculos burocráticos más sutiles, esos que son engañosos y hacen daño poco a poco.
papeleo interminable, retrasos inexplicables, un problema repentino con tu solicitud que tarda meses, o incluso años, en resolverse. Es un sistema pensado para agotarte, para hacer que la idea de irse te quite tanto las ganas, que muchos simplemente tiran la toalla. Y para aquellos que son disidentes conocidos, activistas o periodistas independientes, las posibilidades de que se les permita viajar al extranjero, incluso para una conferencia o una emergencia familiar, pueden ser remotísimas. A menudo están marcados, sus nombres aparecen en listas de Adisfetu, lo que significa que tienen el poder viajar. Así que, aunque la jaula de hierro pueda parecer que tiene la puerta un poquito más abierta estos días, los barrotes siguen estando ahí, bien visibles. El daño psicológico que esto hace es enorme. Esto hace que la gente se sienta atrapada, como si sus posibilidades estuvieran limitadas a propósito, no por lo que ellos pueden o quieren hacer, sino por los caprichos de un gobierno que ve a su gente más como si fueran cosas que manejar y controlar, en vez de personas con derechos. Esa flexibilización muchas veces parece menos un cambio de verdad y más un lavado de cara para disimular las mismas restricciones de siempre. ¿Por qué? Porque sí, porque pueden. Y porque, al final, controlar quién entra y quién sale es una herramienta muy poderosa para controlar a los que piensan diferente. El arte. Es como la voz del alma, un espejo de lo que pasa en la sociedad, y eso que hace que a los gobiernos que le tienen miedo a la verdad, pues, les entren sudores fríos. Y en Cuba, al gobierno le pasa eso. Suda, y mucho. ¿Sabías que en Cuba una canción puede ser censurada por tener ideas que no gustan al gobierno? Sí, has oído bien. Una canción tuya que sea pegadiza y que hable, imagínate, de querer vivir mejor o, madre mía, de que cambien las cosas en la política, pues pueden decir que tiene ideas que no valen. Es como esos concursos de música, pero donde los que deciden son gente del gobierno con mucho poder y con una idea pero que muy limitada de lo que está bien. Y para ellos, lo que está bien es no molestar a los que mandan. La lista de artistas que han sufrido la censura en Cuba es larguísima y está llena de gente muy conocida. Vamos, como si dijéramos un ¿quién es quién? De artistas con un talentazo que se atrevieron a usar su voz para algo más que para aplaudir las cosas de la revolución, que ya, pues, no convencen tanto. Fíjate en Gente de Zona, por ejemplo. Son súper populares, conocidos en todo el mundo. Pero después de que uno del grupo, Alexander Delgado, hiciera unos comentarios en Miami que se consideraron críticos, y después de que colaboraran en la canción Patria y Vida, pues resulta que su música, sin que nadie lo dijera en voz alta, pero de forma muy clara, dejó de oírse en la radio y la televisión cubanas. De repente, donde antes sonaba su música a todas horas, se hizo el silencio. Luego tenemos a Yotuel, otra de las personas clave detrás de Patria y Vida, esa canción que se convirtió en una especie de himno para la gente que protestaba. El propio título, Patria y Vida, es como darle la vuelta a la tortilla al antiguo lema revolucionario de patria o muerte. Ya te puedes imaginar lo bien que les sentó eso a los que mandan. A Yotuel, que es un artista famoso en muchos países, los periódicos y la tele del gobierno no han dejado de ponerlo verde. Su música está en una lista negra y han hecho todo lo posible por dañar su reputación, para que la gente no crea en él ni en el mensaje tan potente que él ayudó a difundir. Porque una canción, una simple canción, puede darle más miedo a un gobierno de esos que mandan mucho, que todo un ejército. Y tampoco hay que olvidar al movimiento San Isidro. Es un grupo de artistas, escritores y activistas a los que han perseguido sin descanso por decir las cosas claras y por hacer actuaciones muy directas que iban en contra de lo que el gobierno permitía decir. Han tenido que aguantar que los detengan, que los molesten continuamente, que los encierren en sus casas sin poder salir, e incluso que los echen del país. ¿Y qué delito habían cometido? Pues usar el arte como una forma de protesta, como una manera de decir, las calles son nuestras, y aquí se habla de lo que haga falta. La reacción del gobierno ha sido súper exagerada y muy bestia, y eso deja clarísimo el miedo que le tienen a que la gente se exprese con libertad a través del arte, sin que ellos lo controlen, porque ellos saben a lo mejor que nadie que el arte tiene el poder de despertar conciencias, de hacer que la gente se pregunte cosas y de inspirar. Pero ojo, que la censura no siempre es tan a las claras, como decir esto se prohíbe y punto. A veces es más sutil, más escondida.
Por ejemplo, que no te den los permisos para actuar o que presionen en voz baja a las salas para que no te dejen presentar tu obra. O que te dejen fuera de los festivales culturales del gobierno, que te corten las ayudas económicas o que, qué casualidad, haya problemas técnicos justo cuando se va a ver una película un poco crítica. Es todo un sistema de control que funciona a muchos niveles y está pensado para arrinconar y callar a las voces que no están de acuerdo dentro del mundo del arte y la cultura. ¿Y por qué hacen todo esto? Pues porque el arte tiene la manía de decir las verdades. Y la verdad en un sitio así se ve como algo peligroso, como algo que quiere cambiar las cosas. Así que, aunque Cuba a menudo se presenta como un lugar súper animado culturalmente, y de verdad que el talento y la creatividad de los cubanos es algo que no se puede negar, es muy importante acordarse de que hay como unas líneas invisibles que los artistas no pueden pasar si no quieren meterse en líos gordos. La música que oyes, las pelis que ves, los libros que lees, muchas veces han pasado por un colador para asegurarse de que todo esté en la línea de lo que el gobierno quiere. A los artistas que se les da bombo y platillo suelen ser los que no se salen del camino marcado. Pero los que no, los que se atreven a usar su arte para contar las penas y los sueños de los cubanos de a pie, esos muchas veces lo pagan muy caro. O los convierten en apestados en su propia tierra, o tienen que irse y seguir creando desde fuera, y sus voces nos llegan como un eco desde el exilio. Ahora, vamos a hablar de una prohibición que no es solo sobre cosas como la libertad de decir lo que piensas o de ir a donde quieras. No, esto es algo muy de verdad, tan de verdad, que parece mentira, casi de no creer. Imagina esto: eres de un país, has nacido y crecido allí. Trabajas allí, pagas lo que te toca de impuestos allí, haces tu vida allí. Pero cuando quieres, por ejemplo, disfrutar de un buen hotel en un sitio de vacaciones, podrías ver un cartel, a veces uno que te imaginas y otras veces uno de verdad que dice: lo siento, la gente de aquí no puede entrar. Bienvenidos al extraño mundo de cómo en Cuba, en los hoteles, se separaba a la gente. Sí, lo has oído bien. Durante mucho tiempo, y todavía de formas que no se entienden bien y que enfadan mucho, en muchos de los mejores hoteles de Cuba, sobre todo los que están en sitios de turistas o los que son negocios con gente de otros países, pues casi no dejaban entrar a los cubanos normales y corrientes. Y no hablamos solo de hoteles de superlujo para gente con muchísimo dinero, eran hoteles normales para los turistas. ¿Y por qué? Bueno, era una cosa un poco rara. Necesitaban el dinero de fuera, el que traen los turistas. Querían que los cubanos no molestaran a los turistas. Y había como una regla que nadie decía pero todos sabían, para que el mundo de los turistas y el mundo de los cubanos estuvieran bien separados. Piensa en lo tonto que es esto y en lo mal que hace sentir a la gente. Vives en una isla preciosa del Caribe, famosa por sus playas y hoteles, pero a lo mejor no te dejan quedarte en esos mismos hoteles, a no ser que tengas dinero de otros países, que casi ningún cubano tiene, o a no ser que seas alguien importante del gobierno con permisos especiales. Es como vivir al lado de una panadería fantástica, oler el pan calentito todos los días, pero que te digan que solo puedes comprar los picos duros del pan, porque la parte buena está guardada para los que vienen de visita. Esto hace que haya como dos tipos de personas en el país, y se ve muy claro que no todos son iguales. Aunque dicen que algunas de estas prohibiciones ya no son tan fuertes, la verdad es que allí las cosas pueden seguir siendo difíciles. Puede que los cubanos, en el papel, puedan reservar habitaciones, pero muchas veces se encuentran con precios distintos. Les piden pagar con dinero de otros países, que eso es otro problema del que ya hablaremos. O ven que, qué casualidad, casi nunca hay habitaciones libres para ellos, sobre todo cuando más gente quiere ir de vacaciones. Es una manera disimulada, pero que funciona muy bien para poner una barrera. Así se aseguran de que los mejores sitios para turistas sigan siendo sobre todo para los que traen esos billetes tan buscados, dólares, euros, o el dinero fuerte que se use en ese momento. Esto afecta mucho a cómo se siente la gente por dentro. Te hace sentir más todavía que eres como un ciudadano de segunda en tu propio país. Te dice que las cosas más chulas de tu país no son para ti, sino para la gente que viene de otros sitios. Es algo que te recuerda todo el tiempo, y que se ve muy bien, que hay gente con más dinero que otra, y en qué piensa primero el gobierno. Imagina tener que explicarle a tu hijo por qué no puede bañarse en la piscina de ese hotel tan chulo que se ve desde la carretera, solo porque es cubano. No es solo una tontería.
Es muy triste y te hace enfadar mucho. Esto no es solo por caprichos o cosas caras, es por el respeto y porque todos seamos iguales. Se trata de tener derecho a disfrutar de las cosas buenas de tu propio país. Cuando un gobierno hace y mantiene a propósito estas diferencias, que no dejan a su propia gente entrar en sitios de su país solo porque no pueden pagar con dinero de fuera, eso dice mucho de lo que de verdad le importa al gobierno. Es una de esas cosas prohibidas de las que no se habla mucho, pero que la gente que lo vive siente muy dentro. Es una injusticia callada, pero que no para, y que te enseña cómo son de raras y tristes muchas veces las cosas de todos los días en Cuba. Capítulo 5. Tu ABC, cortesía del Gran Hermano. La educación y la religión. Son dos pilares que en muchos sitios sirven para pensar por uno mismo, para crecer como persona y para que haya distintas opiniones. ¿Y en Cuba? Pues mira, es como si vinieran con un libro de reglas muy gordo sobre lo que tienes que pensar. Un libro que ha aprobado el gobierno, claro. En teoría, Cuba dice que tiene educación gratis para todos, y muchas veces se dice que eso es uno de los grandes logros de la revolución. Y es verdad, mucha gente allí sabe leer y escribir. Pero, ¿cuál es el truco de esa educación? Ahí es donde la cosa se vuelve un poco, digamos que solo va en una dirección. Desde que son muy pequeños, a los niños en Cuba les meten mucho las ideas de la revolución. El día en el cole puede empezar con frases sobre la patria, y lo que estudian está preparado con mucho cuidado para que apoye lo que dice el gobierno. La historia, sobre todo, se enseña de una forma muy particular, una forma que hace quedar muy bien a la revolución y a sus jefes, y al mismo tiempo critica mucho a los que estaban en contra y no cuenta las cosas malas o los fallos que hubo. ¿Pensar si el gobierno de ahora lo hace bien? ¿Dudar de la historia que te cuentan? Eso, la verdad, no entra en lo que se enseña. No quieren tanto que pienses por ti mismo, sino que seas fiel y no preguntes nada. Imagínate que es como si la escuela fuera también una forma de hacer política que dura muchísimos años. Los libros del cole los escribe el gobierno, o por lo menos los revisa con lupa. Se espera que los profes, que trabajan para el gobierno, hagan y digan lo que manda el partido. Si alguno se sale de ahí, puede tener problemas muy gordos, hasta perder su trabajo. Esto hace que no haya mucha libertad para enseñar lo que uno de verdad piensa. Lo que quieren no es tanto que la gente piense mucho y por sí misma, sino que sean seguidores de la revolución que acepten todo sin hacer preguntas. Te están metiendo las ideas en la cabeza, así de claro, desde que eres muy pequeño, desde la guardería. ¿Y qué pasa con la religión? Bueno, después de muchos años de prohibir la religión tras la revolución, Cuba ahora parece permitirla más. Al menos en apariencia. Las iglesias están abiertas y se hacen misas y otros actos religiosos. Pero los grupos religiosos todavía están muy vigilados por el gobierno. Hay una oficina del gobierno, la Oficina de Asuntos Religiosos, que vigila y muchas veces controla todo lo que hacen los grupos religiosos, hasta las cosas más pequeñas. No es para que la gente rece con libertad, sino para que los grupos religiosos no se hagan muy fuertes ni critiquen al gobierno. Los jefes de las religiones, como los curas o los pastores, que hablan muy claro de los problemas de la gente o de política, o los que tienen grupos de seguidores que crecen mucho o que van muy por su cuenta, pues a esos los pueden molestar, vigilar o no dejarles hacer sus cosas. Construir iglesias o templos nuevos puede ser un lío de papeles que no se acaba nunca. Traer libros o cosas de religión de otros países puede estar prohibido. El gobierno quiere estar seguro de que la religión sea algo personal de cada uno, y que los grupos religiosos no se metan en cosas que el gobierno dice que son suyas, como hablar de los derechos de las personas o de si las cosas son justas. Así que, aunque parezca que hay muchos avances en educación y más libertad para la religión, la verdad es que todo está mucho más controlado. Tanto la educación como la religión se controlan para que ayuden al gobierno, o por lo menos, para que no vayan en su contra. Es un control escondido, pero que está por todas partes. Moldea la forma de pensar desde pequeños y limita que surjan ideas o grupos diferentes. Quieren que el único libro importante de verdad sea el que ha escrito el partido, y que lo único que se aprenda sea lo que el partido dice que está bien. Capítulo 6. Tu red de espías del barrio, y ahora con más paranoia.
Ya hemos hablado de lo que no puedes decir, a dónde no puedes ir, qué arte no puedes crear, dónde no te puedes alojar y lo que te enseñan. Pero, ¿qué es lo que mantiene todo esto en pie? ¿Cuál es el pegamento invisible que une este sistema de control tan complicado? Ah, amigos míos, pues eso es el miedo. Un miedo muy hondo, que está por todas partes y que lo cultivan con mucho cuidado. Y una herramienta clave para sembrar este miedo son los CDR, como llaman de forma tan simpática a los comités de defensa de la revolución. Suena muy heroico, ¿verdad? Defender la revolución. Cualquiera se imagina a ciudadanos valientes protegiendo al país de... Bueno, ¿de qué exactamente? Después de más de 60 años. ¿De ellos mismos? Estos CDR son como los comités de vigilancia de los vecinos, pero con muchísimo más poder y con un montón de chivatos al estilo de la Stasi para rematar. Casi cada manzana de casas en cada pueblo y ciudad tiene uno. ¿Su tarea oficial? Ayudar a que la gente esté bien y participe en las cosas del barrio. Y lo que hacen sin que se diga, que es casi lo más importante. Vigilar, escuchar y chivarse. Sí, tus vecinos, la gente con la que vives en la misma calle, pueden tener la tarea de vigilar lo que haces, cuando entras y sales, quién te visita, lo que dices en una charla normal y corriente, si enseñas que te gusta mucho la revolución, o si a lo mejor estás escuchando música que no debes, un poquito alta. Es un sistema que hace que la gente de los barrios desconfíe y no se relacione, creando sospechas entre todos y haciendo que nadie se atreva a decir si no está de acuerdo, porque nunca sabes seguro quién puede estar apuntando cosas. Esto no es ninguna exageración, es la vida real de millones de cubanos. La información que recogen los CDR puede ir a parar a la policía secreta del gobierno, y la usan para las fichas que guardan de la gente. Decir cosas contra la revolución, juntarte con gente que se sabe que está en contra del gobierno, o incluso que parezca que estás muy harto de que siempre falten cosas y de los problemas de todos los días, puede hacer que te fichen. Esto crea un ambiente en el que la gente se calla lo que piensa, no solo en la calle, sino hasta en su propia casa, por miedo a que una palabra fuera de lugar pueda traer problemas gordos. Una visita de la seguridad del Estado, que es como la policía secreta, problemas en el trabajo, o que sus hijos tengan dificultades. Y esta vigilancia continua se completa con una policía secreta enorme, muy buena para meterse en cualquier grupo de protesta que empiece y para acabar con él. A los que protestan, normalmente los acosan, los detienen un rato y sin motivo, para meter miedo y que no se organicen, les hacen actos de repudio, que es cuando grupos pagados por el gobierno van y gritan insultos a los activistas. Y claro, siempre está el peligro de que te caigan muchos años de cárcel por delitos que no están muy claros, como faltar al respeto, montar jaleo o propaganda enemiga. El objetivo es crear un ambiente donde el precio de hablar claro, de organizarse, de pedir un cambio, sea demasiado alto para casi todos. Es una jaula invisible, hecha de miedo y desconfianza, más eficaz que cualquier muro de verdad. Esto es el corazón del sistema. Ese run-run constante de preocupación que te da saber que estás, o podrías estar, vigilado en cualquier momento. Por eso muchos cubanos, aunque quieran con todas sus fuerzas que las cosas cambien, se sienten incapaces de hacer nada. El miedo no es solo al gobierno, sino a la red de chivatos metida hasta el fondo en la sociedad. Es una forma de controlar a la gente que funciona muy, muy bien, pero es terrible y muy triste. Capítulo 7. La postal comparada con lo que es de verdad. Un repasito rápido para ver cómo está el patio. Entonces, después de todo lo que hemos contado, la censura, que no te dejen viajar, que hagan callar a los artistas, las cosas tan raras en los hoteles, el lavado de cerebro, los ojos que siempre están mirando. Ahora que sabéis un poquito más, ¿os parece que es pasarse de la raya? ¿Suena a película de miedo? ¿A una paranoia inventada por gente que se fue y está enfadada? O a lo mejor suena, así de claro, a algo que da mucho miedo pero que podría ser verdad, viendo lo que sabemos de cómo los gobiernos duros se mantienen mandando. Porque esta, amigos y amigas, es la Cuba que casi nunca se ve en los folletos de viajes tan chulos ni en los cuentos de color de rosa. Esta es la Cuba que no sale en los posts de Instagram tan bien montados de los influencers que beben mojitos en la Habana Vieja sin enterarse de nada, o a lo mejor pasando de ello a posta. De las peleas calladas que ocurren justo al ladito de donde se hacen sus fotos de vacaciones tan guays. Es fácil flipar con los coches antiguos, los edificios coloniales y lo maja que es la gente cubana.
que eso es verdad. Es mucho más chungo mirar más allá de eso, ver lo que no funciona bien, darse cuenta de cómo todos los días hay prohibiciones y mano dura que fastidian la vida de un montón de gente en la isla. Esta es la otra cara de la moneda, el otro lado de la isla. La que sufre encallado, la que aguanta carros y carretas con una fuerza que te parte el alma, pero que también es para quitarse el sombrero. Es la Cuba de la gente que lucha sin hacer ruido, de hablar bajito sobre un futuro distinto, de cositas valientes que el resto del mundo no ve. Es la Cuba donde la esperanza sigue ahí, R que R, aunque la aprieten un montón, donde el sueño de ser libres, de vivir con dignidad, como personas, no se rinde, aunque lleven muchísimos años intentando apagarlo. Es la Cuba de las madres que piden por favor por sus hijos e hijas, que están en la cárcel sin razón, solo por protestar en paz. Es la Cuba de los periodistas que van por su cuenta y se la juegan para que se sepa la verdad, solo con un móvil y con muchas ganas de ayudar a su gente. Es la Cuba de los artistas que buscan maneras escondidas para decir que no están de acuerdo, de gente de la calle que pasa información por canales secretos, siempre con 1000 ojos, por si las moscas. Esta es la Cuba que aguanta, todos los días, haciendo cosas grandes y pequeñas. La diferencia entre la foto de postal que se vende al mundo y lo mal que lo pasan muchos cubanos no es solo gigante. Es que está hecho a posta. El gobierno de Cuba ha metido mucha pasta en crear y mantener esa imagen de ensueño, porque trae la pasta de los turistas que tanta falta hace. Y, más que nada, ayuda a que la gente no hable de cómo tratan los derechos de las personas. Mirad qué playas tan bonitas, nuestra música tan alegre, nos dicen. No hagáis caso al que está escondido detrás de la cortina, al que siempre le quita a su gente las libertades más importantes. Así que, cuando penséis en Cuba, por favor, id más allá de las 4 cosas que se dicen siempre. Pensad en lo que le cuesta a la gente mantener ese parque de atracciones tan bonito y revolucionario. Pensad en la gente que tiene la vida limitada, a la que le tapan la boca, cuyos sueños se quedan en el aire por un sistema que solo quiere controlar, y lo demás le da igual. Porque entender esto de verdad es el primer paso para echar una mano, y el primer paso para darse cuenta de la pelea tan gorda, y que muchas veces no se ve, por ser libres, que sigue en esa isla tan guapa y tan liada. Esto no es solo una lista de cosas prohibidas. Es el dibujo de un país entero que tiene unas ganas locas de respirar aire libre. Conclusión. ¿Y ahora qué, compañeros de hartazgo? Mirad, hemos pasado por muchas cosas esta noche. Una auténtica montaña rusa de «pero esto es en serio» y «esto es de verdad espantoso». Y si habéis llegado hasta aquí sin querer tirar el móvil o el ordenador por la ventana de pura frustración, bueno, enhorabuena, tenéis más aguante que yo la mayoría de los días. Entonces, ¿qué sacamos en claro de esta inmersión profunda en la tierra del «no, rotundamente no puedes»? Bueno, para empezar, la próxima vez que escuchéis a alguien romantizando la utopía cubana, enseñadle este vídeo. Por favor, hacedlo por mí, hacedlo por la gente que no puede alzar la voz. Porque sinceramente la cantidad de discursos bien intencionados pero peligrosamente equivocados que todavía circulan sobre Cuba es alucinante. Estamos en 2025, gente. Tenemos coches que se conducen solos e inteligencia artificial que puede escribir poesía. Y, sin embargo, algunos todavía se aferran a una imagen de los años 1960, de ese supuesto glamour revolucionario que convenientemente ignora las décadas de represión y sufrimiento. Así que, compartidlo, difundidlo, porque el silencio también es complicidad. Dejar que estas historias sigan sin que nadie diga nada no es solo dejadez. Hace daño de verdad a quienes viven en esas condiciones, soñando con un día en que sus derechos básicos no sean una concesión revolucionaria, sino una realidad que nadie les pueda quitar. Y si tú eres cubano y vives dentro o fuera, este es tu espacio. Te vemos, te escuchamos, o al menos lo intentamos. Déjame tu historia en los comentarios. Vamos a amplificar las voces que algunos no quieren que se escuchen. Porque tus historias importan, tus experiencias son válidas. Y cuanta más gente entienda la realidad, más difícil será para el mundo mirar hacia otro lado. Suscríbete, deja tu like si esto te removió algo por dentro, y no te pierdas los próximos vídeos que sí se atreven a decir lo que muchos callan. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y que viva la verdad. En serio, dejemos que la verdad salga a la luz para variar,
Ya he esperado bastante.